Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Nos vamos a la primera entrevista de esta mañana aquí en CNN Chile Radio. El contacto a esta hora para abordar varios temas de contingencia con el economista y ex tesorero general de la República, Hernán Frigolet, está con nosotros. ¿Cómo está, Hernán? Bienvenido. Hola, Sebastián, muy bien. Se te olvidó también decir exdirector de Servicio de Impuestos Internos. Además, exdirector de Servicio de Impuestos Internos. También, gracias por estar con nosotros, Hernán, muy amable. Para conversar sobre estos temas que son bien importantes en la semana en la que el gobierno va a presentar el proyecto de reconstrucción, como lo ha denominado, de reactivación económica, también le dicen otros, ley miscelánea en definitiva, que va a significar un debate bien complejo para el Ejecutivo. En términos generales, primero me gustaría conocer, en base a esa experiencia precisamente, como director de servicio y como ex tesorero, ¿cómo calificaría usted esta propuesta que está presentando el gobierno? Bueno, es una propuesta que, a mi parecer, si uno ve la situación fiscal y de finanzas públicas de largo plazo, está fuertemente desbalanceado. Hay una fuerte reducción de los ingresos fiscales permanentes y las compensaciones van a caer todas en este periodo de la administración del presidente Kast. Después, para adelante, el proyecto queda completamente descompensado y todas las reducciones tributarias van a permanecer. Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal, es imposible que el crecimiento por sí solo vaya a lograr balancear a la meta que ellos están proponiendo, el 2030, de un balance estructural, que las cifras converjan. Por lo tanto, el crecimiento, para que fuera por sí solo, tiene que ser un crecimiento donde Chile suba del 2, y algo que está creciendo ahora, tenga que crecer a más del 6% hacia el 2030, y con eso tampoco sería suficiente. Tendría que tener un 6% de crecimiento en promedio en el periodo, y eso nos daría cifras bastante más altas que las que se están barajando por el propio ministro de Hacienda. Y si vamos a los fundamentos del crecimiento, la inversión no tiene un incremento sustantivo de prácticamente más de 6 puntos del PIB en la inversión, es imposible que el crecimiento se revitalice en las magnitudes que está planteando el mismo ministro de Hacienda. Por lo tanto, mi perspectiva es un desbalance fuerte desde el punto de vista de las cuentas fiscales. Hernán, profundicemos en esos puntos antes de abordar otros. Si este es un proyecto que no está compensado correctamente, que es desbalanceado, como lo califica usted, ¿qué efectos tiene eso desde el punto de vista fiscal a largo plazo? A largo plazo, irremediablemente va a dar como resultado de que si se quiere cumplir la meta de la actual administración, hay que actuar por el lado del gasto. Y el gasto, en el fondo, que tiene el ajuste más fácil, es el gasto de inversión. Cuando entramos en el gasto corriente, hay muchas leyes que están detrás de la ejecución del gasto corriente. Por lo tanto, habría que modificar todas esas leyes para que el gasto corriente pudiese reducirse significativamente. No así en el caso de la inversión pública. Y cuando estamos hablando de inversión pública, esta efectivamente puede ser más baja o puede ser que algunos proyectos se vayan postergando, pero el costo es de eficiencia económica. Es efectivamente lo que se quiere atacar. Detrás del impulso al crecimiento tenemos que tener un incremento de la productividad. Si no hay inversión pública y no hay bienes públicos, todo lo que tiene que ver con conectividad, todo lo que tiene que ver con posibilidad de ampliar la capacidad exportadora, ampliar la capacidad importadora de los mismos bienes de inversión, etcétera, va a ser difícil. Y tenemos presiones para mayor capacidad exportadora sobre la red portuaria. O sea, si queremos incrementar la exportación de litio, queremos incrementar la exportación de cobre, necesitamos obviamente infraestructura portuaria mejor y mayor que la que hay hoy. Ahora, Hernán, entonces, en un escenario que el Consejo Fiscal Autónomo ha definido como de cierto estrés fiscal, ¿no? Y cuando el gobierno además ha dicho que es necesario ajustar las cuentas, ¿este proyecto es coincidente con ese mensaje, con el objetivo de ajustar las cuentas fiscales? Este proyecto lo que hace es el estrés fiscal lo incrementa. En el fondo, desde el punto de vista de la lógica estructural, tenemos un déficit que está en torno al 2,7% del PIB. Este proyecto reduce los ingresos en torno al 1,5% del PIB, es decir, tenemos prácticamente 4,2%, sería la brecha a cerrar desde el punto de vista del déficit estructural. Por lo tanto, estamos hablando casi de 14.000 millones de dólares. ¿Sí? En ese contexto, cerrar la brecha por el lado del crecimiento nos podría dar
con suerte, unos 5.000 millones, en el mejor de los casos 6.000 millones de cierre de esa brecha, y Ujú. nos quedarían 8.000 millones que habría que reducir por el lado del gasto. ¿Dónde se van a reducir? El candidato para cumplir con la propia meta que se ha impuesto el gobierno es la inversión pública. Ujú. Y ahí obviamente la capacidad de crecimiento se está reduciendo. Y eso, estamos con Hernán Frigolet, economista, exdirector del Servicio de Impuestos Internos y ex tesorero general de la República. Hernán, y eso desde el punto de vista del objetivo del gobierno, de reactivar la economía entonces, sería contradictorio, ¿no? O sea, se intenta por un lado estimular la inversión privada, pero por el otro lado habría eventualmente recortes de la inversión pública. O sea, el único instrumento que está usando el gobierno es netamente de reducción de impuestos y que esa reducción de impuestos apalancaría la inversión. Ujú. Eso puede llevar, la licitación va a estar un año, muy probable, va a tener tramitación completa, yo creo, y por lo tanto, último trimestre de este año deberá estar este proyecto con suerte viendo la luz. De ahí los efectos para que la reducción de impuestos incentive los, como decía Keynes, los animal spirits Ujú. del sector privado, porque el sector público va a estar con restricción presupuestaria más grave que la que tiene hoy, va a llevar un par de años más y por lo tanto, por ese lado, el impacto sobre la inversión va a estar muy dilatado en el tiempo. Y Ujú. recordemos que la parte de los impuestos es uno de aproximadamente 5 ámbitos que consideran los inversionistas antes de tomar la decisión de dónde invertir y en qué invertir. Ese punto es importante, Hernán. ¿Mueve la aguja una rebaja de impuesto corporativo de 27 al 23%? ¿Mueve la aguja de la decisión de los inversionistas? Porque lo que plantea el gobierno fundamentalmente es que una vez que se concibe esa baja del impuesto que pagan las grandes empresas, eso va a desatar de alguna manera una ola de inversiones muy fuerte. Mira, lo que te planteaba yo anteriormente, si Chile para poder mover la aguja en el crecimiento necesita que la inversión suba del actual 21% del PIB a prácticamente 27% del Ujú. PIB. Entonces, PIB, inversión, este impacto es un elemento muy frágil. Por sí solo va a ser muy difícil que tengamos ese tipo de apalancamiento. Lo que sin duda está haciendo, está rentabilizando la inversión o instalada y en operación. Pero de ahí a ser el elemento que va a ser decisivo para incrementar la inversión en el futuro, lo veo bastante limitado como instrumentos porque no hay una decisión clara de a qué sectores, qué tipo de inversiones. No hay tampoco un apalancamiento directo a la inversión extranjera directa, que en el contexto actual, obviamente la inversión extranjera directa está a la espera de que se solucionen conflictos globales de Ujú. alta magnitud. Hernán, usted mencionaba que hay uno de, entre otros elementos que consideran los inversionistas a la hora de decidir si llevan adelante un proyecto o no. ¿Qué otros elementos son, a su juicio, más importantes quizás que la tasa de impuestos que pagan las grandes empresas? Financiamiento. Ujú. Partamos, el mayor elemento de decisión es el financiamiento de los proyectos, ya sea con recursos propios o recursos bancarios. Chile en ese sentido tiene una tasa de interés relativamente alta y por lo tanto no presenta buenas perspectivas para los inversionistas extranjeros de financiarse en Chile. En el Ujú. contexto internacional también el financiamiento está difícil. Segundo, tiene que ver con estabilidad institucional. En ese sentido, Chile presenta un ámbito de estabilidad institucional y dentro de la estabilidad institucional está la estabilidad fiscal. ¿Sí? Tenemos unas finanzas públicas que están relativamente sanas, una deuda pública que es la más baja a nivel global, prácticamente, solamente en el área latinoamericana, y por lo tanto, desde esa perspectiva presenta elementos clave. Segundo, tiene que ver con capacidad de productiva. Y ahí estamos mal. La productividad de los trabajadores chilenos es baja y no veo ningún elemento en la propuesta Ujú. que vaya en pro de lograr incrementar la productividad de los trabajadores. Es más, en el fondo, el proyecto de subsidio a la mano de obra lo que está haciendo es mantener constante la baja productividad. No hay ningún incentivo en este sentido para los empresarios a obtener mayores productividades de sus trabajadores. Entonces, por todos lados, desde el punto de vista de lo que necesita la inversión
para materializar en Chile proyectos importantes es difícil. Y convengamos una cosa, los proyectos en el norte de Chile presentan Ujú. muy buenas perspectivas independiente de lo que haga el gobierno. El actual precio del cobre y las proyecciones internacionales es que el precio del cobre se va a mantener en estos niveles y probablemente podría subir. Hay una brecha de escasez de cobre proyectada para el futuro. Lo mismo en el litio está ya sobre los $20.000 la tonelada, lo cual comparado con el cobre es un beneficio fantástico. Entonces, esa área de inversión, independiente de lo que haga el gobierno, esas inversiones van a llegar. Lo que tenemos que asegurarnos es que esas inversiones salgan más, hagan algo más que extraer los recursos. ¿Sí? Tenemos Ujú. que buscar cómo Chile logra meterse en industrialización de esos recursos minerales, sobre todo el litio. Ujú. ¿Sí? Hernán, estamos con Hernán Frigolet, economista, exdirector del Servicio de Impuestos Internos aquí en CNN Chile Radio. Respecto a esa mirada del proyecto, el ministro Quirós, en una entrevista con el diario El Mercurio este fin de semana, insistía que hay varios temas que son los que empujan la inversión. Y ahí ponía el énfasis también en la certeza que generaba este proyecto. Por un lado, desde el punto de vista del sistema regulatorio ambiental, lo que se busca es dar más peso a la obtención de una resolución de calificación ambiental. Y por otro lado, y este punto es bien crítico en la discusión política, la invariabilidad tributaria a los proyectos mayores a 50 millones de dólares de inversión por un plazo de 25 años. ¿Qué les parece esas señales que busca dar el gobierno con esos dos instrumentos? Son situaciones complicadas. Ya vimos lo que la invariabilidad tributaria significó para los proyectos que entraron en el periodo de la dictadura. ¿Qué significó? Que para Chile modificar y obtener recaudaciones en contextos de precio del cobre mucho mayores y con rentabilidades exorbitantes era prácticamente imposible. Entonces, renunciar a tener flexibilidad cuando Chile está muy bien calificado en términos de certeza jurídica, de estabilidad institucional, etcétera, y por lo tanto hoy buscar una estabilidad y una certeza jurídica que en el mundo entero están en entredicho, o sea, nosotros somos víctimas de esa incerteza, producto de un tratado de libre comercio que teníamos con Estados Unidos y hoy nos encontramos pagando Mm. el 10% cuando teníamos que tener un arancel cero. Entonces, yo creo que jugar a ser un punto en el mapa geoestratégico que hay hoy es peligroso y renunciar para las administraciones futuras a tener flexibilidad en términos de reestructurar, reequilibrar un presupuesto fiscal que va a estar netamente más apremiado, más constreñido en el futuro de lo que está hoy, me parece una mala política vista en el largo plazo. Ujú. ¿Qué La efectos puede tener invariabilidad una... puede ser. disculpa, Hernán, ¿qué efectos puede tener una invariabilidad desde el punto de vista de la inversión, por ejemplo? Porque a lo que apuesta el gobierno efectivamente a generar un salto de mayor inversión gracias a esa invariabilidad. ¿Se produce tal efecto? Volvemos al punto anterior. El análisis tributario de todos los inversionistas extranjeros que están en Chile, incluso con la modificación del Royal, etcétera, en el sector minero, ven que en Chile la situación tributaria no es el elemento que pueda espantar la Ujú. inversión. Es una estructura tributaria que es relativamente competitiva con lo que existe en otras jurisdicciones mineras, porque convengamos, la mayor inversión que pueda venir desde el extranjero va a localizarse donde las rentabilidades hoy por hoy son las más grandes. Sí. La minería del cobre, la minería del litio, los minerales, las tierras raras y otras cosas que tienen que ver con lo que va a ser la transición energética. Y Chile lo que tiene que hacer es generar un buen programa Ujú. de transición energética con una matriz que concentre fuertes inversiones para que tengamos competitividad energética, más que competitividad tributaria. La competitividad energética es la que nos permite insertarnos de mejor forma en el contexto internacional. Ujú. Estamos conversando con el economista Hernán Frigolet, exdirector del Servicio de Impuestos Internos aquí en CNN Chile Radio. Hernán, ¿usted diría que efectivamente este es un proyecto, como lo califican en la oposición, que va a beneficiar a los más ricos? Bueno, sin lugar a dudas, de los 4.200 millones de dólares que concentran cuatro medidas, el 85% de eso va a quedar en el 1% de mayores recursos, que sería la reducción de la tasa corporativa, la reintegración del impuesto, donde Ujú. todo el impuesto corporativo va a ser crédito para los impuestos personales, y por otro lado, todo lo que se hace en términos de medidas de corto plazo para obtener alguna recaudación compensatoria,
como la reducción de los impuestos de donaciones y el impacto que eso tiene en los impuestos de herencia del futuro, también generan un desequilibrio de largo plazo, pero una recaudación en el corto plazo que compensa en muy menor medida lo que se está planteando Ahora, en términos de el gobierno mecanismo insiste en compensatorio. el gobierno insiste en el punto de que esas medidas finalmente lo que van a generar es reactivar la economía, generar más inversión, más movimiento, por esa vía generar más empleo, y apuestan finalmente a que sea ese punto el que genere un beneficio para la población general, ¿no? La generación de empleo, de puestos de trabajo como una medida concreta y resultado de este proyecto. ¿Qué dice usted sobre ese argumento que entrega el gobierno? Bueno, los diseños y los planteamientos que hasta ahora conocemos, en el caso del subsidio a la mano de obra, no está preocupándose de nuevas contrataciones y tratando de reducir fuertemente los costos de contrataciones adicionales. Lo que está haciendo es subsidiar la planilla actual. Y en ese sentido lo que vamos a tener es un incremento fuerte de las utilidades en el corto plazo, pero sin necesidad de incrementar la contratación. No hay ningún incentivo que esté en dirección de aumentar la contratación. Y es más, la señal es que probablemente los salarios de esos segmentos que están subsidiados se mantengan congelados por mucho tiempo. Ujú. Y ahí pueden venir las tentaciones de generar suple por fuera y vamos a tener una parte del empleo formal que va a tener una compensación informal. Es que, bueno, Veo peligroso el diseño. el ministro de Hacienda decía que en el fondo esta era una compensación por los sobrecostos que se han generado en el último tiempo, que tienen que ver con aumento del salario mínimo, del costo del salario mínimo, los aumentos que genera la reforma de pensiones también en las cotizaciones, etcétera. Convengamos que esos son costos laborales que están diluidos en el tiempo, o sea, la capacidad de adaptación, eso no fue un proceso de la noche a la mañana. Convengamos que el incremento del salario mínimo tuvo un giro importante, Ujú. transitorio, que permitió a las empresas irse acomodando, porque uno lo que tiene que pensar por el otro lado es que tiene que haber aumentos de productividad. Si no hay Mm. aumentos de productividad, el crecimiento no es sostenible. ¿Sí? El crecimiento no es una cosa espuria, el crecimiento depende de la inversión, de la productividad del trabajo y de la productividad total de factores. Esos tres elementos son los que están detrás de la capacidad de crecer de un país. Ujú. Y por lo tanto, un subsidio a la mano de obra, como está confeccionado en Chile, lo único que está haciendo es incrementar la tasa de utilidades de lo que ya existe, mantener congeladas las remuneraciones futuras de un segmento importante de los trabajadores del país, y por lo tanto, yo creo que es una situación en la cual, y no ser una medida transitoria, que busque que en el fondo, una vez que el crecimiento se dispare Ujú. y tengamos un incremento a tasas del 4%, estos elementos deberían empezar a desaparecer. Si no, tenemos una empresarial que está acostumbrada a estar subsidiada por el Estado para hacer sus negocios, y los trabajadores en ese Ujú. sentido no obtienen ningún beneficio asociado a su participación en esos procesos que están generando incremento en el crecimiento de la economía. Hernán, profundicemos en otro tema que usted conoce muy bien, además, que tiene que ver con el pago de contribuciones. Este proyecto incorpora una eliminación del pago de contribuciones a las personas mayores de 65 años para la primera vivienda solamente. El gobierno ha justificado esta medida fundamentalmente por un asunto de equidad, lo plantean así, por viviendas que ya pagaron un impuesto en su momento. A grosso modo, ¿qué visión tiene usted respecto a las justificaciones primero y a los efectos después que puede tener una medida como esta? A ver, partamos con dos situaciones que ya existen. Existe un programa de beneficio al adulto mayor que establece exenciones del total del impuesto de contribuciones si se cumplen ciertos requisitos que tienen que ver con el valor de la vivienda y cuál es la renta que tiene el contribuyente, y otro que es del 50% de exención de las contribuciones para los adultos mayores, dependiendo de si los ingresos son algo mayores. Entonces, ahí ya existe un instrumento. Porque convengamos que tampoco me parecería justo que tengamos un mayor de 65 años que pertenezca al mundo empresarial, que probablemente a los 65 años va a estar plenamente activo, que va a tener rentas importantes y que va a estar viviendo una vivienda que probablemente supere las 40.000 UF como valor de avalúo, quede exento de contribuciones
por el solo hecho de tener 65 años. Ujú. Creo que eso genera una desigualdad mucho mayor que la que se persigue con el beneficio que acota por valor de las viviendas, por renta de los mayores de 65 años, hoy vigente en aplicación y en operación. Revisemos los parámetros, si se quiere llegar a una clase media mayor ingreso, ajustemos esos parámetros y se va a cumplir. Pero vamos a evitar que viviendas de muy alto valor, y por eso yo creo que la estimación del gobierno está subestimada en términos del impacto que esto va a tener en la recaudación del impuesto de contribuciones, y lo peor de todo es que eso a todo, el alcalde de Desbordes ya fue claro, va todo en términos de costo para los municipios de no poder financiar bienes públicos que son apreciados por la Pero ciudadanía, sería que compensado de todas maneras, normalmente ha dicho no el los gobierno. valoran adecuadamente. Pero esa compensación me parece que es insuficiente por el monto de las viviendas que están probablemente involucradas y por el efecto que eso va a causar en la recaudación de las comunas de más alto valor patrimonial en lo inmobiliario, y el efecto hacia el Fondo Común Municipal va a ser mucho más fuerte que el que se está pensando, que es una mínima parte de la recaudación global. Lo que recauda este impuesto es aproximadamente 2,5 billones de pesos, y por la concentración que tienen estas viviendas justamente en las comunas, que son las que mayor aportan al Fondo Común Municipal, Ujú. va a ser bastante mayor que lo que se está proponiendo como medida compensatoria para las regiones. Hernán, desde el punto de vista de los principios, de la existencia del pago de contribuciones, que es lo que se está cuestionando también con esta propuesta y con esta medida, ¿se justifica de todas maneras que las personas paguen un impuesto patrimonial como este, aun cuando sus situaciones de ingreso, digamos, de flujo de ingresos, hayan caído dramáticamente, que es el ejemplo que típicamente se da cuando se justifica esta medida? Una persona mayor de 65 años que con su pensión ya no alcanza a pagar las contribuciones porque su vivienda ha subido muchísimo de valor por la valorización del barro, etcétera. Ese clásico ejemplo, ¿cómo lo refutaría usted? Bueno, volvemos mi planteamiento inicial. Ya existe un mecanismo. Revisemos esos parámetros. Ajustar el valor de las viviendas, ajustar el valor de las rentas, pero ahí nos vamos a asegurar de que los que no tengan que pagar contribuciones son efectivamente adultos mayores que por su pensión tienen una baja dramática de sus ingresos, y por lo tanto es muy probable que queden exentos con el modelo que actual existe. Y que gran parte de los adultos mayores que pertenecen a la clase media y que son jubilados, hoy por hoy están accediendo a ese beneficio al 100%. Ujú. Otros que tengan mejor suerte y tengan mejores pensiones o la puedan compensar con ingresos adicionales, están hoy en el tramo del 50% de exención. Ajá. Por lo tanto, revisar ese mecanismo, revisar los parámetros que hay detrás, me parece que va a ser mucho más eficiente y mucho más equitativo que hacer esta eliminación de recaudación por el solo hecho que el propietario tenga más de 65 años sin considerar ninguna otra variable importante desde el punto de vista de lo económico. Ujú. Estamos hablando de tributos que financian la economía de los municipios, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de los impactos económicos que una medida como esa va a causar. Ujú. Hernán, y en otro punto, el gobierno está apostando fuertemente al aumento de la recaudación fiscal como una manera de ir compensando los menores ingresos que podría generar este proyecto. Y ahí el ministro Quirós ha puesto fuerte énfasis en relación al CAE y a la recaudación de la deuda pendiente o de las moras por CAE. ¿Cuánto cree usted que podría crecer esa capacidad de recaudación en base a la experiencia que usted tuvo tanto en la Tesorería como en la Dirección del Servicio de Impuestos Internos? ¿Cuánto más se puede hacer por este ítem y qué efecto puede tener eso desde el punto de vista recaudatorio? Mire, partamos por las herramientas que podría tener la tesorería para hacer una recaudación forzosa. El CAE no se trata de tributos. Por lo tanto, las herramientas que tiene la tesorería para coercionar a los deudores tributarios no serían aplicables para las deudas del CAE. Por lo tanto, ahí probablemente va a haber una consulta o una presentación al Tribunal Constitucional, porque sería inconstitucional que la tesorería haga eso.
Eso no quita que efectivamente el Consejo de Defensa del Estado puede hacer una acción en la cual persiga a los deudores del CAE para que paguen lo que corresponda si sus condiciones económicas les permiten pagar. Pero ese sería un camino bastante más largo y sería judicializar la medida y por lo tanto los efectos de la recaudación estarían muy distendidos en el mediano plazo. Y después nos va a quedar un conjunto de estudiantes que no tienen capacidad de pago porque fueron desertores de las carreras o porque salieron al mercado y la carrera no tiene la rentabilidad hoy que tenía cuando ingresaron y por lo tanto su capacidad de pago está reducida. Ujú. Y nos quedaría un segmento relativamente pequeño, en torno al 30%, que es lo que en algún momento logramos estimar en la tesorería, que tendrían plena capacidad de pago y podrían servir la deuda del CAE en los periodos de tiempo que están estipulados para ello, que también Ajá. está distribuido en el tiempo. No es un pago inmediato, es un pago en cuota y que tiene que ver con la operación renta, los impuestos anuales, donde se van pagando las cuotas respectivas. Así que desde el punto de vista de ver ahí una fuente de recaudación importante y valiosa, compensatoria de todo esto, es muy difícil. Bien. Hernán Frigolete, economista, ex director de Servicio de Impuestos Internos, ex tesorero general de la República, ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio para analizar los detalles de este proyecto. Gracias por la entrevista, Hernán, muy amable. Muy bien, Sebastián, y disponible. Cualquier otra duda que tengan en el futuro de cómo vaya avanzando la tramitación, podemos volver a reunirnos Así y será. conversar del tema. Seguro que sí. Gracias, Hernán. Bueno.